Hola, buenos días. Bueno, espero que se encuentren bien. Y bueno, vamos a comenzar hoy día ya la clase número 10. Recuerden que el lunes partimos ya trabajando el tema de los modelos de dinámica. Nos quedó pendiente terminar un poco la presentación de ese día, donde más que nada el objetivo era ver los primeros 3 o 4 pasos del modelo, los problemas con algunas herramientas como las que vamos a revisar rápidamente con el ejemplo que está pendiente y los 3 ejemplos finales de la aplicación. Y después en la segunda parte vamos a comenzar viendo ya la aplicación del mismo modelo, pero a casos que son un poco distintos ya o que más complejos porque ya vamos a tener sistemas con aceleración. Entonces vamos a ir rápidamente viendo, un poco retomando la presentación del día lunes para ver en detalle la parte donde quedamos pendientes ese día, ¿cierto? La vamos a ver más rápido ahora porque esto ya lo vimos en detalle, pero recuerden que, déjenme cargar acá la presentación. Bueno, la vamos viendo en el formato un poquito más grande. Espero que se vea bien. Cualquier cosa me consulta, me avisan. Eh, bueno, recuerden que lo que partimos viendo fue cuáles son las herramientas cuando vamos a trabajar los modelos de dinámica y también vimos el concepto de leyes de Newton. La primera herramienta en este procedimiento, cuando queremos hacer un modelo, es lo que llamábamos, ¿cierto?, el diagrama de interacciones, y estuvimos viendo un ejemplo. En el caso particular, el caso más simple que partimos viendo era un niño que tiraba una cuerda hacia la derecha a una caja, y esta primera herramienta vimos que era un diagrama donde aparecían óvalos, donde indicábamos los principales, o el elemento principal, o los elementos principales, por ejemplo, en el otro ejemplo van a ser dos, y uníamos todos los elementos con líneas continuas o líneas punteadas, cuando el sistema era una interacción por contacto. Por ejemplo, la caja, podríamos deducir acá que tenía contacto con el piso, y por el otro extremo tenía contacto con la cuerda. Por lo tanto, habían dos óvalos que representaban a estos elementos y que tenían una línea de contacto continua con la caja, que es el elemento que nos va a interesar, y también la línea punteada que representaba la interacción a distancia que teníamos en este caso con la Tierra por la interacción de tipo gravitacional. También podría ser, por ejemplo, una interacción de una fuerza magnética cuando no hay contacto, pero hay una fuerza de atracción o de repulsión, ¿cierto?, dependiendo de las cargas. Pero en este curso vamos a trabajar solamente modelos asociados a la interacción gravitacional, y siempre ahí la fuerza va a ser de atracción entre la Tierra y todos los elementos, y en este caso esta fuerza es la que vamos a conocer nosotros como peso, y vimos en algunos ejemplos que ya siempre la identificábamos como una línea vertical hacia abajo y de magnitud igual a la masa multiplicada por la aceleración de gravedad. Entonces, este era el primer elemento, ¿cierto?, la primera herramienta. Y después de este paso, ahí también, por ejemplo, colocábamos la interacción gravitacional en la cuerda con la Tierra, aunque no nos va a interesar a nosotros en la modelación para la caja. Y partimos viendo también este ejemplo o aplicando estos contenidos, ¿cierto?, a un sistema con dos cuerpos, donde alcanzamos a ver para este caso el modelo de diagrama de interacciones, más complejo porque ahora teníamos el cuerpo A, que tenía 4 interacciones: contacto con el piso, tenía contacto con la cuerda que lo está tirando, con el cuerpo B por la parte superior, más la interacción gravitacional con la Tierra, y el cuerpo B, que es la caja que estaba arriba. Acá tampoco nos indicaban las masas, más que nada todavía nos interesa calcular, o más que nada identificar los primeros pasos del modelo. Fíjense que no aparece ningún dato, solamente el sistema se movía con rapidez constante, lo que era importante para el modelo al momento de aplicar las leyes de Newton más adelante. Y en este caso, el cuerpo A y el cuerpo B, ¿cierto? Tenían 2 interacciones el B y 4 el cuerpo A. La segunda herramienta que también vimos era el inventario de fuerzas, que se realiza después del diagrama de interacciones, donde acá ocupábamos la notación de, en el listado que se hacían, ya no es necesario en el cuerpo libre, el nombre de la fuerza indicando que era una cantidad vectorial. El tipo de fuerza también muchas veces no lo vamos a hacer porque habitualmente, si trabajamos con peso, estamos identificando que es una interacción de toda forma gravitacional, y el elemento que estaba ejerciendo la fuerza y el cuerpo que recibía el efecto de la fuerza, o podemos decir sobre quién se ejerce la fuerza que estamos identificando. Y por ejemplo, en este mismo caso, que era el ejemplo del niño que estaba tirando la caja,
teníamos la fuerza de contacto, que está asociada a la interacción con el piso, le llamábamos F, T, la interacción de la cuerda con la caja, también de contacto, y la fuerza peso, que en este caso se le llamaba W, habitualmente también le podemos llamar MG o cualquier nombre que identifique bien la fuerza, pero lo importante era no repetir nombres, por ejemplo, para cuando hay dos cuerdas, colocarle a todas T no tiene mucho sentido porque se arma un enredo gigante después en la parte de las ecuaciones o en el diagrama de cuerpo libre. Y siempre este paso llevaba como segundo nombre en la primera parte piso, cuerda y tierra, que eran los elementos que están ejerciendo la fuerza en este caso, y la caja, el elemento que está recibiendo. O sea, aquí se identifica inmediatamente que este es el inventario directamente para la caja que estamos viendo en ese problema. Y en este caso, ¿cierto? Teníamos entonces este inventario de fuerza, ahí ya resumido, sin tanto detalle del tipo de fuerza que él la está ejerciendo, basta con esto. Y en el caso, ¿cierto?, del ejercicio 2, estábamos pendientes en la parte de realizar el inventario de fuerza. Y rápidamente vimos la ley de Newton, ¿cierto? Primera ley, donde indicaba que la llamada ley de inercia, el cuerpo seguía con rapidez constante o en reposo cuando no habían fuerzas actuando. Más que nada se refería a la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo o la fuerza neta igual a cero. La segunda ley de Newton, que tradicionalmente es la llamada ley de la fuerza igual a la masa por la aceleración, y esta ley es la que nos relacionaba la sumatoria de fuerza o llamada fuerza neta igual a la masa del cuerpo por la aceleración que experimenta, y esto es válido en cualquier sistema, ya sea en un movimiento unidimensional o en dos dimensiones como los que hemos visto en la parte anterior, ¿cierto? Movimiento parabólico, movimiento de proyectil. La fuerza neta era proporcional a la aceleración, por lo tanto, podemos deducir que era un vector con la misma dirección, la aceleración de esta resultante o de la fuerza neta. Y también la tercera ley de Newton, que es bien importante, y vamos a recalcar esto, que todas las fuerzas tienen un par acción-reacción, igual magnitud y dirección contraria, pero lo relevante era que estas fuerzas actúan sobre cuerpos distintos. O sea, yo no puedo tener un diagrama de un cuerpo, un diagrama de cuerpo libre, donde aparezcan dos fuerzas que entre sí formen un par, porque estaríamos violando esta parte de que actúan sobre cuerpos distintos, y lo pueden ver en la notación de las fuerzas que están indicando ahí. Una de ellas es de A sobre B y la otra es de B sobre A. Por ejemplo, el contacto, cuando hay un cuerpo en equilibrio en una mesa, podemos identificar el peso como una de las fuerzas que es ejercida por la Tierra, y la otra sería la que está ejerciendo la mesa sobre esta caja, aunque sean iguales por equilibrio del cuerpo, la magnitud de la fuerza, y tengan dirección opuesta, no cumplen con esta condición de un par acción-reacción porque están ambas actuando sobre el mismo cuerpo y son ejercidas por elementos distintos. En cambio, los pares siempre tienen esta notación y vamos a identificar después, ¿cierto?, dónde aparece un par en varios de los modelos que vamos a revisar. Y en este caso, ¿cierto?, el diagrama de cuerpo libre, para este cuerpo que estaba en reposo, teníamos que la primera fuerza que conocíamos la dirección, y en el caso que conociéramos la magnitud se dibujaba a escala, era el peso vertical hacia abajo, la tensión de la cuerda, que siempre tiene dirección horizontal, o vertical o en diagonal, pero siempre saliendo del cuerpo. En este caso, como la cuerda tira hacia la derecha, tiene una dirección horizontal, asumimos que esa es la magnitud, suponiendo que está el dibujo a escala, y en esta parte nos faltaba identificar la fuerza que ejercía el piso sobre la caja, y en este caso, ¿cierto?, la aplicación de la ley de Newton nos indicaba que obligatoriamente esta fuerza tiene que ir en la dirección contraria a la resultante de las otras dos para cumplir con la condición de equilibrio. Dijimos que siempre un cuerpo en equilibrio, la sumatoria de fuerzas nos va a dar igual a cero, por lo tanto la única opción es que la fuerza del piso tenga esa dirección. Y como vemos en el diagrama de interacciones, en el inventario, tenemos tres líneas sobre la caja, tres fuerzas en el listado del inventario y tres fuerzas actuando sobre el cuerpo en el diagrama de cuerpo libre. Acá el diagrama de cuerpo libre lo estamos representando con flechas, con las direcciones correctas, pero, por ejemplo, en la caja la podemos representar por un punto, por un cuerpo donde consideramos la masa o sea, el cuerpo como una masa puntual. No nos interesaba todavía la forma, el tamaño, como sí va a ser más adelante en los cuerpos rígidos. Y en este caso, también después, en el paso siguiente, ya se pueden descomponer las fuerzas. Por ejemplo, cuando queramos hacer una suma,
en direcciones horizontal y vertical, esa fuerza F la podemos descomponer en una perpendicular a la superficie y una paralela, y ahí hablamos un poquito de la fuerza de roce, que era habitualmente la componente horizontal. En otros casos puede ser que el cuerpo esté unido a otro, tenga otra cuerda que esté tirando sobre él, pero en este caso, como no hay más elementos, la única naturaleza de esta fuerza es la fuerza de roce, que en este caso sería del tipo estático, porque el cuerpo está en reposo, y su magnitud de esa componente sería igual a la que se requiere por la tensión que está tirando hacia la derecha para que el cuerpo no se mueva. Y verticalmente hay una componente que habitualmente le llamamos la componente normal, y esto es porque es perpendicular a la superficie de contacto, y en este caso particular tendría el mismo valor que el peso, pero en dirección opuesta. Por lo tanto, ahí tenemos la conclusión que la resultante de la fuerza T más W tiene que ser igual a la fuerza piso sobre la caja, y en este caso también podríamos más adelante descomponerla en dos. Más o menos hasta acá llegamos, ¿cierto? Viendo un poco algunos detalles de la ley de Newton, cuidado con algunas aplicaciones, y nos quedamos pendientes en esta parte, ¿cierto? Para continuar con este ejemplo que estaba más arriba. En este caso, ¿cierto? Eran dos cuerpos, el A y el B, no tenemos las masas de cada uno, pero todavía no nos interesa porque si ustedes ven los pasos que están resumidos atrás, hasta acá hemos avanzado. En primer lugar, el diagrama, el inventario, el otro diagrama, el de cuerpo libre, que lo vimos para el cuerpo de la caja, y en esta parte de construir el diagrama, en paralelo, podemos decir, tiene que ser consistente con la ley de Newton. Por ejemplo, la caja anterior estaba en reposo, y este sistema me indica que se mueve de manera compacta. Esto quiere decir que el cuerpo A con el B se mueven juntos siempre con la misma rapidez, y se habla de una rapidez constante hacia la derecha. Por lo tanto, también tenemos que ser coherentes con la segunda ley de Newton, en el sentido de que no vamos a tener aceleración. Por lo tanto, la fuerza neta para cada cuerpo también debería ser igual a cero. Entonces, en este caso teníamos cierto primer elemento que ya lo miramos, que era el diagrama, o perdón, el inventario de fuerza. El A, el B tenía dos fuerzas, el cuerpo A tenía cuatro interacciones, y si construimos, por ejemplo, el inventario de fuerza, acá está un poco lo que yo les indicaba, esta parte no la alcanzamos a ver en ese día, por lo tanto la vamos a retomar ahora. Tiene que haber cuatro fuerzas en el inventario del cuerpo A, el listado que está a la izquierda, y la anotación de la fuerza en el inventario siempre es bueno colocarla, o es necesario colocarla con el cuerpo que la está ejerciendo y el cuerpo que está recibiendo la fuerza. Si ustedes ven el inventario A, las cuatro fuerzas todas son aplicadas sobre el cuerpo A, y en el inventario de la fuerza B, todas son aplicadas sobre el cuerpo B según el listado. Y acá, si repasamos un poco las interacciones, el cuerpo B, que es el que tiene menos fuerza, tiene la interacción de gravitación con la Tierra. Acá está identificada como la masa del cuerpo B multiplicada por G, ejercida por la Tierra sobre el cuerpo B, y una fuerza que en este modelo le estoy llamando F. No siempre conviene colocarle F, pero acá, como solamente era la fuerza entre los dos cuerpos, la estoy identificando con ese nombre para no que se confundan con alguna interacción que le pongamos N o R, ¿cierto? Que se puede asociar de inmediato a las componentes. Y la fuerza del A sobre el B, y esta misma fuerza va a actuar del cuerpo B sobre el A. ¿Y por qué la coloqué en rojo? Porque de todas estas cuatro fuerzas, ¿cierto? Si miramos el inventario A, también tenemos su peso, el MA por G, en dirección vertical, lo vamos a ver en el diagrama de cuerpo libre. Hay una interacción con el piso, que le estoy llamando Q, y tenemos la tensión que está aplicando la cuerda, ahí coherente con las cuatro interacciones que tiene con la tierra, piso, el cuerpo B y la cuerda. Pero de las cuatro fuerzas, la única que podemos ver que está repetida en los dos diagramas de cuerpo libre, o sea, en los dos inventarios, también iba a estar en los cuerpos libres, pero en dirección opuesta, es la que le estamos llamando la fuerza F del cuerpo B sobre el A. Acá podemos llamarle, ¿cierto?, con el mismo nombre a la fuerza, pero al momento de hacer el diagrama nos vamos a dar cuenta que van a tener direcciones opuestas, y en este caso, ahí tenemos las cuatro para el cuerpo A y las dos para el cuerpo B. Y estas dos fuerzas es la que llamamos nosotros, podemos ocupar el mismo nombre, ¿cierto?, pero que se note en el diagrama que son distintas las direcciones, o colocarle nombres distintos, pero identificando que formarían un par acción-reacción. ¿Y cómo nos quedarían los diagramas de cuerpo libre? Y acá, cuando hay más de un elemento, ¿cierto?, dijimos que hay que aplicar las leyes de Newton, pero tiene que ser coherente también el diagrama de cada cuerpo con la
interacción que hay entre ellos, por ejemplo, con la fuerza de contacto que aparece entre el cuerpo A y el B. Entonces, la primera recomendación es siempre partir haciendo los diagramas de cuerpo libre por el más fácil. ¿A qué me refiero con eso? El que tiene menos fuerza en el inventario. En este caso particular, el cuerpo B es el que está arriba, que tiene menos interacciones, y vimos que tiene solamente dos. Por lo tanto, de inmediato, si aplicamos la segunda ley de Newton a este sistema, el primer paso o lo primero que manejamos, ¿cierto?, para ambos cuerpos, son las fuerzas conocidas. Siempre los pesos van a tener dirección conocida. La magnitud acá está dibujado de forma a escala, ¿cierto? No conozco los valores, no tenemos los valores de las masas, pero al ver el cuerpo B más chico, podríamos suponer que tiene una masa más pequeña, por lo tanto, está dibujado un poquito más chico. Y estas, de las 6 fuerzas que aparecen en el listado 4 y 2 acá, las que conocemos de inmediato son las tensiones, la tensión de la cuerda, que siempre va a ir en dirección saliendo del cuerpo, en la dirección que está tirando la cuerda, y las masas del cuerpo A y B por G, que son los pesos. Entonces, en este momento, uno tiene que preguntarse para dónde van las otras fuerzas para que sea coherente el diagrama de cuerpo libre. Nos faltaría colocar la fuerza de interacción entre A y B para ambos cuerpos y la que está ejerciendo el piso. Entonces, acá nos podríamos preguntar qué posibilidades tengo. Y acá lo que les comentaba es que conviene partir por el cuerpo que tiene menos fuerza. El cuerpo B, la única que le falta en esta parte es la fuerza F para que sea coherente el sistema con las leyes de Newton. La única posibilidad es que sea vertical y en dirección hacia arriba. Puede parecer poco intuitivo que la fuerza del A sobre el B tenga esa dirección, pero recuerden que el sistema se está moviendo con velocidad constante. En algún momento el cuerpo o los cuerpos se comenzaron a mover y el sistema no era el que estamos mirando ahora, pero ya estamos en un momento donde hay velocidad constante, por lo tanto el sistema va a tener aceleración cero, y lo que explicábamos acá, ¿para dónde va la fuerza F? En primer lugar, tienen que ser de dirección opuesta la que actúa del cuerpo A sobre el B, que sería la que está en el diagrama del cuerpo B, y la que actúa sobre el cuerpo A ejercida por B, tiene dirección hacia abajo. Lo podríamos ver en forma intuitiva, claro, el cuerpo B está encima, por lo tanto, actúa como empujando hacia abajo al cuerpo A. Pero cuidado acá con el típico error de, por ejemplo, colocar esta fuerza que aparece acá, que es el peso de B, directamente sobre el cuerpo A, porque yo estoy haciendo el diagrama de este cuerpo y no puedo colocar el peso de otro. Lo que tengo que colocar es la fuerza F, que estoy marcando en rojo acá, que es la interacción entre ambos. Por lo tanto, ya tenemos listo el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo B. La fuerza F va para arriba y tiene igual magnitud que el peso de este cuerpo, lo que es coherente con la segunda ley de Newton, y ahí estaría como la respuesta, porque Profe, tiene que ser verticales. Dime. entonces ya no puedo poner ese F en el del A, superponerlo en el que está abajo, el MAG. No, no, o sea, a ver, estás viendo el dibujo, ¿cierto? Sí, El F está en los dos, pero el F que está en el B, incluso hasta le podríamos poner nombre distinto. Yo le puse nombres iguales acá para que se note que son de igual magnitud, pero esta F que yo estoy colocando es la que está actuando sobre el cuerpo B. O sea, yo lo estoy separando el cuerpo en dos elementos, el A y el B. Entonces, cada uno tiene que cumplir con las leyes de Newton. En este caso, me dicen que el cuerpo tiene rapidez constante, por lo tanto, tienen que ir una sumatoria de fuerzas cero. Entonces, esta es la fuerza que el cuerpo A le hace al B, en dirección vertical hacia arriba. ¿Y por qué tiene que ser en esta dirección? Porque tiene que anular el peso, porque este cuerpo no tiene aceleración ni en la vertical ni en la horizontal. Entonces, esta es la fuerza que hace el cuerpo A sobre el B. Pero esta es una fuerza que en teoría no es exactamente la misma porque está actuando sobre este otro cuerpo, pero tienen la misma magnitud y direcciones opuestas. O sea, por la tercera ley de Newton yo podría decir, aunque estas tuvieran nombres distintos, tienen que ser iguales y en dirección contraria, y además están representadas en cuerpos distintos. O sea, esta fuerza F es la que el A le hace al B y esta es la que el cuerpo B le está haciendo al A. Por lo tanto, uno podría intuir lo que les decía, que uno dice, pero es igual al peso. Por equilibrio va a ser igual al peso, pero específicamente no es el peso de este cuerpo. ¿Y cómo lo podríamos demostrar más claro? Por ejemplo, imagínate que sobre este cuerpo, aparte de que estuviera el cuerpo A debajo, con la mano tú lo estuvieras aplastando hacia abajo.
te aparecería otra fuerza acá. Por ejemplo, aparecería la fuerza que haces con la mano. ¿Qué pasaría con F? Sería más grande. Más grande que el peso porque tendría que anular la que tú haces con la mano más el peso del cuerpo. Esto por cumplir la condición de equilibrio. Y esta F, por ejemplo, ya no sería igual al peso en magnitud. Acá, fíjate que en el monito están iguales de tamaño porque no tengo más fuerza. Y la única que anula o que equilibra el peso del cuerpo es la fuerza F. Pero esta que aparece acá, ¿cierto? Es la que en el diagrama aparecería en el listado, en el inventario de fuerza, en el listado de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo A. ¿Ok? Entonces, hasta el momento de las 6 fuerzas que están en el listado, ya tenemos listas estas dos, el MB y esta F que hace la B, y tenemos la fuerza de la Tierra sobre la del B sobre la y la tensión de la cuerda. Y ahora la pregunta es, bueno, me falta una. ¿Para dónde iría la fuerza que me falta? El diagrama del B está listo, pero me falta una fuerza sobre el cuerpo A, que sería la que está haciendo el piso, que yo lo estoy llamando por colocar un nombre simple, Q, que le hace el piso al cuerpo A. Y acá tengo que aplicar nuevamente la segunda ley de Newton, porque el cuerpo A también se está moviendo con la condición de velocidad constante, por lo tanto, tiene aceleración cero. Y en este caso en particular, lo que tengo que hacer es ver, bueno, supongamos que estas fuerzas ya son conocidas, ¿cierto? Están dibujadas, acá yo lo estoy colocando directamente para que se vea mejor con los cuerpos, están partiendo justo ahí donde empieza el cuerpo, pero perfectamente podríamos hacer el diagrama como en el monito del niño anterior de la caja, que era un círculo o un punto, y colocar desde ahí las fuerzas. Pero si yo miro estas fuerzas y las separo o hago la sumatoria, me falta una para cumplir la condición de que la sumatoria me dé cero. Entonces, si yo miro este dibujo acá, fíjense que acá el que está a la izquierda, hasta el momento yo estoy copiando estas fuerzas en esta figura y puedo observar, acá se ve un poquito más chico, parece, no sé si es un problema, no, están prácticamente iguales. La diferencia es que a donde estas están dibujadas como aplicadas en puntos del cuerpo sin considerarlo una masita, y acá lo estoy sumando como sumo por el método del triángulo. Hasta el momento tengo conocido, suponiendo que estos son valores a escala, la fuerza F, tengo el peso también en dirección vertical conocida y tengo la tensión de la cuerda en la dirección hacia la derecha. Pero en este problema en particular, debo cumplir con la condición de rapidez constante porque esto es lo que me está indicando el enunciado del problema. Esto significa la sumatoria de fuerzas para ambos cuerpos. Ya vimos que para el otro la única opción era F para arriba y el peso para abajo. En cambio en este tenemos, aparte del peso para abajo, esta fuerza F y la tensión para la derecha, por lo tanto la que me falta, que es la que estoy llamando Q, sumada con esta, tengo que volver al mismo punto, o si la suma la hiciera por componentes, la sumatoria en X, la sumatoria en Y, me tienen que dar cero. Entonces yo podría deducir que la que está haciendo el piso sobre el cuerpo A tiene una dirección inclinada con una componente vertical y una componente hacia la izquierda. Ahora, la naturaleza de la fuerza es de contacto y también podríamos deducir que tiene que haber necesariamente una interacción o una fuerza de roce entre el cuerpo A y la superficie para que el sistema se pueda mover de esta forma. Otra forma de verlo es decir, bueno, si yo tengo la tensión que tiene este cuerpo y no tengo nada que se oponga a la tensión, o sea, no tengo una componente de Q hacia la izquierda, el sistema no se va a poder mover de esta forma, porque estas dos serían verticales y se va a mover para acá. Y el otro cuerpo también, esta F, ya tendría que ir para allá y sería incoherente con el otro cuerpo porque si esta fuerza F, por ejemplo, fuera para acá, en este cuerpo tendría una dirección también en diagonal, y esto haría que el cuerpo de arriba tuviera también aceleración. Por lo tanto, para cumplir esta condición que todavía estamos viendo con rapidez constante, esta es la única opción para la fuerza Q. Acá no estamos calculando números todavía, más que nada entender las direcciones y las magnitudes en forma a escala, pero yo podría deducir entonces que una vez que conozca estos valores, que supongamos que las masas son conocidas y la tensión también, eso hace de inmediato que sea conocido F por el monito anterior del cuerpo B, ya podríamos calcular cuánto vale la Q hacia la izquierda y la fuerza Q en dirección hacia arriba. Obviamente sumadas o descompuestas siempre como vectores, ¿cierto? Acá es importante sumar componentes, pero tener bien claro cuál es el procedimiento, ya sea por el método del triángulo, el paralelogramo, o a través de que yo descomponga la fuerza en dos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo después en un plano inclinado,
donde ya nos conviene descomponer el peso para hacer toda esta sumatoria. Entonces, esto es un poco la conclusión de este caso. Aplicando las leyes de Newton, ¿cierto? Yo puedo pasar desde el diagrama de interacciones al inventario, pero la parte relevante es cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, es tener claro qué pasa con leyes de Newton. Y en este caso, nuestra aplicación nos dice que el sistema tiene rapidez constante, por lo tanto tiene aceleración cero, y esto obliga a que el sistema que yo supongamos era conocido, estas tres fuerzas, estos eran los datos, como podemos decir, del problema, deduzco cuánto vale F, que es la única que forma un par, y después, aplicando leyes de Newton, como sumatoria de fuerzas nuevamente al cuerpo A, en este caso específico, que era el más complicado, podríamos saber cuánto vale la fuerza Q. Esto nos demuestra dos cosas que también mencionamos el día lunes. Por ejemplo, si una ola de la normal, que habitualmente le llama la que la superficie le hace al cuerpo A, la primera cosa, la normal, sería la que llamamos nosotros la componente vertical, la componente para arriba. En primer lugar, es mayor que el peso de este cuerpo. Ahora, podríamos deducir que nos va a dar igual al peso del cuerpo A más el B, porque lo podríamos mirar como un solo elemento, y la fuerza F es como la fuerza que hace que haya una interacción entre el cuerpo de arriba y con el de abajo, y que este cuerpo sienta también una de igual magnitud que el peso del otro. O sea, podríamos llegar al momento de sumar que esta componente normal, en este caso no es solamente igual al peso de esto, sino que es igual al peso del sistema completo. Pero esto es porque también están interactuando el cuerpo de arriba con el cuerpo que está abajo. Y la otra componente de la fuerza de roce sería un roce que llamaríamos estático y que va a tener un valor necesariamente igual a la tensión de la cuerda. Por ejemplo, si la tensión de la cuerda disminuyera a la mitad, esta fuerza también va a cambiar. Ahora se va a mantener vertical igual, pero la componente para el lado izquierdo va a ser más chica. ¿Por qué? Porque la vamos a estar tirando con menor fuerza. Y supongamos que no fuéramos un caso extremo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la cuerda dejara de actuar? Necesariamente la Q sería vertical y no tendría componente para el lado, porque eso generaría que este sistema no se mantendría con rapidez constante. O sea, supongamos que esto se estuviera moviendo en una superficie donde no es necesario que la tiren, sino que no tuviera roce, le damos un pequeño empujón y la soltamos, los carritos se podrían mover solamente con la fuerza vertical F, el peso, y la Q tendría que ser obligatoriamente vertical para que siguiéramos con la condición de rapidez constante. Entonces, este es un poco este ejemplo que estaba dentro de la presentación que me interesa, o me interesó que lo viéramos como repaso hoy día al comienzo. Entonces vamos a ocupar ahora unos 20 minutos, ¿cierto? La parte de la modelación la vamos a comenzar ya como al final, pero obviamente ahí vamos a terminar ya la siguiente clase de revisarla. Recuerden que la siguiente clase ya tenemos la próxima semana, el día miércoles, porque el lunes es feriado, así que para que no se vayan a conectar el lunes. Entonces supongamos que tenemos estos ejemplos donde ahora actúan también cuerdas, actúa el cuerpo A y el cuerpo B, pero ahora están moviéndose de otra forma, pero todavía con rapidez constante. Entonces, créanlo brevemente y lo revisamos en un minuto. Ok, entonces voy a cambiar un poquito la presentación para mirar el ejercicio con imágenes. Bueno, acá son dos bloques, ¿cierto? Acá ya me dan las masas de cada uno, ¿cierto? Y acá también nos piden construir, ¿cierto? El diagrama de cuerpo libre para ver que sea coherente con la aplicación de las leyes de Newton, y los mismos elementos, diagrama, inventario de fuerza, diagrama de cuerpo libre, y que sea coherente con las leyes de Newton. Y después vamos a mirar estos dos ejemplos que ahora qué pasa cuando tenemos un plano inclinado y tenemos un cuerpo que todavía está en equilibrio y se quiere construir las mismas herramientas, pero ahora ya distinguiendo bien cuáles son las componentes. Y un tercer problema donde hay una persona que está, podemos decir, parada en un ascensor, un elevador manual se le llama acá, ¿cierto?, de masas conocidas, y la persona está tirando la cuerda para mantenerse en equilibrio en esa posición. O sea, todavía estos tres ejemplos
no estamos considerando que el sistema tenga aceleración, lo que vamos a ver ya en el modelo más completo cuando tengamos ya los pasos siguientes a esto, pero lo interesante es que, nos interesa que esta parte les quede bien clara, porque en base a especialmente construir bien el cuerpo libre, el problema ya puede estar bien resuelto de en adelante si se aplica solamente bien en la ley y la parte del álgebra. Entonces, veamos ese problema de los dos cuerpos. Déjenme compartir la otra imagen. Acá, esta imagen la tengo, está en PDF, así que después estos documentos se los voy a compartir. Déjenme cargar el PDF primero. Ya, entonces, ahí tiene que haber aparecido. Entonces, bueno, los valores de las masas todavía vimos que una era de 6 kilos y la otra era de 9, y en este caso, déjenme volver en la otra pantalla de los valores. Claro, me indican que el sistema se mueve con rapidez constante y se está aplicando una fuerza a ver, no sé si están viendo la presentación. Claro, me dicen que el sistema, las masas son de 6 kilos la del A y 9 kilos la del cuerpo B, y se mueven con rapidez constante. A ver, están viendo se me perdió un poco la pantalla, ya, ahí para que no haya dudas ya, están viendo imagino el monito sin el enunciado. Entonces, en este caso, el ejercicio, ¿cierto?, me indica rapidez constante, y si repasamos los pasos que ya vimos en la primera parte, vamos a tener ahora dos cuerdas actuando sobre el cuerpo. Por lo tanto, la identificamos como la cuerda 1 y la cuerda 2, y lo mismo en el inventario, le vamos a colocar nombre tensión 1 y tensión 2 para que se distingan bien cuáles son los dos valores, y los diagramas también aparezcan bien en las ecuaciones. El cuerpo A es el que está adelante, tiene interacción con el cuerpo, perdón, con la superficie, lo que le llamamos piso, por lo tanto tiene esta línea de interacción. El cuerpo B también interactúa con el piso, ahí tenemos las dos interacciones por separado. La Tierra, la interacción gravitacional, línea punteada, acá ya no es necesario colocar siempre C y G, porque se entiende que esto es punteado, es de gravitación y esto es de contacto. El cuerpo B, aparte del piso, y la Tierra solamente interactúa con esta cuerda que lo va a tirar en dirección hacia la derecha, y esta misma cuerda también interactúa con el A, pero por la otra punta, y le va a aplicar la misma tensión en magnitud, pero en dirección opuesta. O sea, este cuerpo va a ser tirado hacia atrás por la cuerda 2. Y la cuerda 1 es la que interactúa solamente con el cuerpo a través del contacto. Por lo tanto, este cuerpo, vamos a llegar a la conclusión que tiene 4 líneas, 4 interacciones, y el cuerpo B va a tener 3. Entonces, al momento que pasamos al siguiente paso del modelo, nos van a aparecer para el cuerpo A obligatoriamente 4 fuerzas que están actuando: la masa del A por G, que le identificamos como el peso de la Tierra, la tensión de la cuerda 2, de la cuerda 1, y la fuerza que en este caso le estoy llamando R a la fuerza ejercida por el piso sobre el cuerpo A. Y para el cuerpo B vamos a tener 3 fuerzas: el peso, que estamos identificando como la masa del cuerpo B por G, en dirección vertical hacia abajo, ¿cierto?, más grande que la del A, porque este tiene una masa de 6 y esto de 9. Acá tampoco nos estamos metiendo tanto en cálculo numérico, sino que más que nada el paso del diagrama de cuerpo libre bien realizado. Y tenemos la interacción con el piso, que están identificadas con la letra R para el cuerpo A y con la letra S para el cuerpo B. Acá, si ustedes ven, las tensiones de las cuerdas tienen igual magnitud, la tensión 2 sobre el cuerpo A y sobre el cuerpo B, pero en dirección opuesta, porque dijimos que en las cuerdas siempre la fuerza la identificamos saliendo del cuerpo en la dirección, ¿cierto?, en la cual sale la cuerda. Por ejemplo, si asumimos que está amarrado al cuerpo unido, iban a tener igual magnitud, pero direcciones opuestas. Y acá viene el paso del inventario y el diagrama de cuerpo libre, y acá están en simultáneo, ¿cierto?, hechos para los dos, las 4 fuerzas y estas 3, y esta componente o esta fuerza de la superficie, la R y la S, también asumimos que tienen componentes, como en el problema anterior, en dirección vertical y dirección horizontal,
¿Qué significa esto? Que entre cada una de las cajas, cada uno de los bloques y la superficie también existe una componente debido a la fuerza de roce. Tiene que haber necesariamente una componente en dirección vertical por el hecho que está el peso para abajo y hay una componente de R que tiene que actuar en dirección vertical que va a ser de magnitud igual al peso del cuerpo A. En este caso esto era 60, por lo tanto, o sea, 6 kilos, por lo tanto sería 60 de magnitud, por lo tanto la componente hacia arriba sería 60. También era conocida la tensión 1, que se aplicaba sobre el cuerpo, ¿cierto? Y para el cuerpo de abajo también tenemos que asumir que hay una componente vertical que anula este peso, sería más grande que la de la R porque esta era 9, esto sería 90 la vertical solamente, y tiene que haber una componente que no sabemos la magnitud directamente porque no conocemos exactamente un factor que vamos a trabajar más adelante que se llama el coeficiente de roce, cuando tenemos una superficie con roce y el cuerpo está teniendo un deslizamiento, a diferencia, por ejemplo, del primer problema del niño que tiraba la caja, donde no se movía y el roce decíamos que tenía un nombre de roce estático, pero dependiendo del roce que haya, por ejemplo, si la superficie fuera más rugosa, más difícil de mover los cuerpos, necesariamente se requeriría una tensión más grande para que el sistema pudiera moverse. Entonces, podríamos concluir que este cuerpo, o la tensión de la cuerda 2, para este cuerpo es igual a la componente que va para la izquierda de la fuerza del piso, que es lo que llamaríamos el roce cinético, y para este cuerpo la tensión 1 tiene que ser mayor que la 2, porque además de igualar a la tensión 2, tiene que anular la componente del roce que vaya en la dirección hacia la izquierda también. Por lo tanto, primera conclusión es que T1 debería ser mayor que T2. Y hasta acá podríamos hacer este problema si no tomemos más datos. Por ejemplo, si yo tuviera la información directa de cuánto vale la fuerza de roce, o la componente de la fuerza de roce para acá, a través del coeficiente por la normal, que en este problema no está informado, podría conocer al tiro cuánto vale T2, porque la suma me da 0, y podríamos conocer, si también conociéramos la componente de esta fuerza para la izquierda, cuánto vale la tensión 2 y la tensión 1, ¿cierto? Y acá al revés, el problema me están dando cuánto vale la tensión 1, me indican un valor, ¿cierto? En este caso, de magnitud 30. Claro, la cuerda T, ¿cierto? La segunda que se indica ahí, ¿cierto? Sería en ese caso a ver, ahí me cambié de pantalla. Esto sería la interacción que habría en esa tensión 1, me indican que vale 30, por lo tanto ahí uno podría calcular los valores. Ahora, acá uno podría hacerse una pregunta que está en esta última lámina, pero el problema está aquí, está ya hasta el diagrama de cuerpo libre resuelto, y todas estas fuerzas, si las dibujáramos a escala o las copiáramos en un dibujito con triángulos, debería dar el valor igual a 0. Ahora, una pregunta que uno podría tener acá o surgir es, en ninguna parte me dicen, pero ¿hay roce o no hay roce entre los bloques y el piso? Un poco, esta pregunta la podríamos haber hecho antes de hacer el diagrama de cuerpo libre, pero aquí yo la coloqué como una actividad adicional. En primer lugar, supongamos que dijéramos no tenemos roce entre los bloques, o sea, yo creo que no hay roce. El problema no sería coherente como lo estábamos explicando recién por las siguientes razones. Cuando no tenemos roce entre una superficie y un cuerpo, obligatoriamente la fuerza que la superficie le hace al cuerpo no tiene componente en la dirección paralela. Más que horizontal, hablemos de paralela. Siempre que hablemos de una fuerza de roce, su dirección va a ser opuesta al movimiento que existe. En este caso se está moviendo para la derecha. Y en el caso que no se mueva, va a tener dirección que se opone al posible movimiento del cuerpo. O sea, en el problema de la caja que estaba sola, si tiraban la caja para la derecha, obligatoriamente había una componente del roce que la vimos en el diagrama de la presentación anterior, que tenía una componente, esa fuerza que descompusimos en dirección hacia el otro lado. En el problema de la caja sola y en el de las dos cajas tenía una componente hacia la izquierda. Supongamos que pensáramos que no tenemos roce. Obligatoriamente del diagrama anterior, las S y la R van a tener solamente componente vertical. Hay un dato que ya tenemos, que T1 vale 30. O sea, esa fuerza de alguna forma está siendo aplicada, está siendo medida. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si quisiéramos que los cuerpos siguieran moviéndose con aceleración 0? No podríamos tener esa condición porque acá tendríamos una contradicción.
para este cuerpo, si quisiéramos aceleración cero, no podría haber una tensión que tirara al cuerpo para acá. Porque si tuviéramos cualquier valor de T2, para este caso, para el cuerpo que está atrás, el cuerpo tendría una fuerza neta hacia la derecha y el sistema tendría aceleración. No cumpliría con esta condición. Y, por ejemplo, si dijéramos ya, no tenemos T2, tampoco estaría sobre este. O sea, estos dos diagramas de cuerpo libre, por ejemplo, son incoherentes entre sí porque no me aparece la tensión 2 en este cuerpo. No, si dijéramos que acá vale 0 y acá tiene un valor de 30, porque obligatoriamente sería 30 para que esta fuerza solamente fuera vertical y tuviera el valor igual al peso, y el sistema no podría cumplir con esa condición. O sea, si no tuviéramos roce, del momento que tiráramos con la tensión 1, el sistema de inmediato tendría aceleración para acá. ¿Por qué? Porque T1, dependiendo del valor que tenga, ¿cierto? Podríamos decir que ahora sería igual a T2, a lo mejor este cuerpo no tendría aceleración, pero este tendría aceleración y se moverían de forma distinta, ya no se moverían juntos como me está indicando el problema. Entonces, esto un poco sería una conclusión o un análisis posterior al problema que obligatoriamente la S y la R deben tener en este caso particular, para cumplir con la condición de rapidez constante, una componente de roce, cada una de ellas que vaya en dirección opuesta al movimiento. Y ahí necesariamente el sistema podría cumplir con esa condición de aceleración cero para este caso y para el caso también del cuerpo que va adelante. Este problema ya, como lo digo, un poquito más avanzado esta parte del análisis, pero siempre es importante cuando uno hace los diagramas de cuerpo libre, revisar después que sea coherente con estos casos, como en estos problemas que este es el problema número 3, podemos decir que hemos visto desde el día lunes, que cumplan con la condición de rapidez constante, por ejemplo, y esto quiere decir aceleración cero. Cuidado en confundir ahí aceleración constante con rapidez constante, porque cambia de inmediato la condición. Rapidez constante, aceleración cero. Aceleración constante, suma de fuerzas distintas de cero, y estaríamos aplicando la segunda ley de Newton para cada uno de los cuerpos, como vamos a ver en algunos ejemplos más adelante. Entonces, esto es un poco la explicación, la solución de estos dos o tres PDF, después se los envío para que lo tengan como material y lo puedan revisar, ¿cierto? Y recuerden que estos contenidos no se evalúan este viernes, sino que ya van más adelante. Ahora, si miramos el otro ejemplo, ¿cierto? El segundo ejemplo del plano inclinado, vamos a mirar de nuevo la presentación acá. Ahora me dan una condición me dan la masa de un cuerpo. Volvemos a un ejemplo que está en reposo, por lo tanto, esto es un problema de equilibrio. Me dan el ángulo de inclinación del plano y me piden nuevamente encontrar, aparte de los diagramas, ¿cierto?, las componentes normal y fricción, también el típico nombre que se le da a la fuerza de roce, fuerza de fricción, de la fuerza que la rampa, o en este caso llamado también un plano inclinado habitualmente, le está ejerciendo a esta caja. O sea, este es un problema ya de equilibrio para una caja en un plano inclinado. Pero también nos vamos a encontrar con problemas donde esta caja va a poder estar acelerando en dirección hacia arriba, por ejemplo, si le estamos aplicando alguna fuerza externa en esa dirección o alguna cuerda la tira. Vamos a ver algún ejemplo más adelante donde va a haber un sistema con poleas, donde probablemente vamos a tener un sistema que va a tener aceleración, pero en el caso que esto sea un sistema particular, ¿cierto?, de equilibrio, vamos a mirar, en este caso, la solución acá, y acá sería... Entonces, si vemos este problema, es bastante más simple, más corto que el anterior, porque el diagrama de interacciones vemos que solamente tiene tres elementos. La rampa, el bloque, que es el elemento que me interesa, en la cajita que se veía ahí de color celeste, y la tierra, y tenemos dos interacciones solamente. No hay ningún otro elemento que esté aplicando fuerza sobre el bloque. Pero esta fuerza que está haciendo la rampa es una fuerza que la podemos mirar como una sola fuerza, pero que tiene dos componentes. Por ejemplo, si nos vamos a la condición del diagrama de interacciones y hacemos el inventario de fuerza, vamos a tener solamente una fuerza que estoy llamándole F, de la rampa sobre el bloque, y la fuerza llamada mg de la Tierra actuando sobre el bloque. Entonces, fíjense que acá aparece un nuevo elemento que habitualmente ustedes lo van a encontrar en enunciados de problemas o de tareas, controles, ¿cierto?, donde al diagrama de cuerpo libre se le ponen como dos letras más, como en el nombre. El diagrama de cuerpo libre es lo que está dibujado acá con color verde y rojo la fuerza. Si yo conozco el peso, además el cuerpo está en equilibrio,
la fuerza que es F, ejercida por la rampa sobre el bloque, tiene que necesariamente tener dirección vertical hacia arriba y una magnitud igual al peso, porque es la única condición que yo necesito para que el sistema esté en equilibrio. Ahora, dos fuerzas en el diagrama de interacciones, dos fuerzas en el inventario, dos fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. Pero si yo quiero avanzar un poquito más en el análisis, por ejemplo, cuando veamos problemas con aceleración en un plano inclinado, este diagrama no me sirve tal como está, porque la aceleración no va a ser vertical ni horizontal. La aceleración del cuerpo va a tener obligatoriamente alguna dirección paralela a la superficie. O sea, una caja que yo la deje en un plano no va a salir volando con aceleración para arriba si no tengo ningún otro elemento que aplique fuerzas, como el caso de acá. Pero podría ocurrir que tuviéramos un plano muy inclinado, por ejemplo, y el roce máximo que esto aguanta para que no se mueva sea muy pequeño y la caja pueda acelerar para abajo. O podríamos tener elementos donde, aparte del bloque, lo está tirando una cuerda y requerimos nosotros una aceleración en la dirección del movimiento. Y en este caso particular, me están pidiendo cómo descomponemos la fuerza y aparece esto que se llama diagrama de cuerpo libre y el nombre que ocupamos acá es listo para el consumo. En la práctica significa que una vez que descompongo las fuerzas, el diagrama de cuerpo libre ya me permite, por ejemplo, si suponemos aceleración para acá, en esta dirección aplicar una sumatoria de fuerzas que me permita calcular la aceleración, y en un sistema, en la otra dirección, por ejemplo, vamos a tener necesariamente equilibrio y la otra componente debería ser igual a la otra del peso. Y acá tienen que ser bien cuidadosos, ¿cierto? Y manejar bien la técnica, cómo descomponemos la fuerza-peso. Habitualmente en los planos inclinados el ángulo que se indica es el ángulo que forma el plano o la rampa con la horizontal. En este caso los 40 grados. Entonces siempre que conozcamos este ángulo teta, podemos decir acá, o alfa, como quieran llamarle, yo puedo dibujar este triángulo donde siempre este lado, ¿cierto?, va a corresponder a la fuerza peso, que en este caso la mg de acá está puesta con línea punteada, pero me interesa descomponerla en la paralela a la superficie y en la perpendicular. Y si miramos este triángulo, las dos componentes que yo quiero tener, las dos rojas de acá, son una en dirección hacia abajo de la superficie, paralela al plano, y otra perpendicular, ¿cierto?, en dirección, como entrando en el plano que estamos mirando. Obviamente esto está dibujado un plano con ángulo hacia el lado, ¿cierto?, derecho. Si esto fuera con el plano para el otro lado, se invierten un poco las direcciones, ¿cierto? Pero siempre con esta condición de la componente seno es la que viene para acá, y la componente coseno del ángulo multiplicada por la magnitud es la que va en esta dirección. Sumada estas dos componentes al cuadrado me va a quedar siempre, independiente del ángulo, seno al cuadrado más coseno al cuadrado me va a dar 1, y la resultante va a ser la punteada, o esta, que va a ser de magnitud mg. Pero cada una de ellas va a tener valores distintos dependiendo cuál es el ángulo. Por ejemplo, si tenemos el ángulo de 40 acá, podríamos decir que acá se repiten los 50, un ángulo de, aparece 50 grados en el que no está dibujado, y el de 40 grados se repite acá. Como esto vale mg, esto sería el cateto adyacente, mg por coseno, y este sería como el cateto opuesto, ¿cierto?, a este triángulo. Esta flechita de acá es la misma que la pusiéramos acá, y me queda la componente cero. Y ustedes pueden ver que si yo cambio el ángulo, las dos componentes se van adecuando, o las dos componentes van cambiando. Por ejemplo, si el ángulo fuera muy grande, si nos vamos a un ángulo cercano a 80 grados, esta componente vamos a tener un plano más parado, y esta componente va a ser más grande que la otra, no como ocurre acá, y va a ser muy parecida a la fuerza completa, y la componente normal, o la componente en dirección perpendicular a la normal, va a ser cada vez más chica. Por ejemplo, en el caso extremo, si nos vamos al ángulo cero, volvemos a este problema. Esto sería un plano inclinado, y ya no sería un plano inclinado, sería una mesa o una superficie como el piso horizontal. Y acá no tendríamos nada que descomponer. Si nos fuéramos a un caso de 90 grados, tampoco tendríamos un plano, tendríamos una muralla, y el peso del cuerpo actuaría todo para abajo, y no habría ninguna componente del peso actuando sobre la muralla. Por lo tanto, si yo pongo una caja en una muralla vertical, de inmediato yo podría decir que se va a caer, porque no va a haber ninguna fuerza de la superficie que la equilibre. Entonces, coherente con eso, esta misma fuerza F, que es la que hace la superficie, yo la puedo descomponer en una componente perpendicular y una componente paralela a la
superficie, pero de inmediato puedo ver que las direcciones necesariamente para que haya equilibrio son opuestas a las componentes del peso. Por lo tanto, en el problema, ¿cierto?, original, que era, por ahí no está el dibujo, era la cajita puesta en esa superficie, para que no se mueva, podemos decir, la caja hacia abajo del plano, tiene que haber una componente del roce, que en este caso sería un roce estático, de igual magnitud a esto, pero en dirección hacia arriba del plano. Es más o menos intuitivo pensar que en un plano, en una superficie inclinada, la fuerza que se opone al movimiento va en la dirección contraria al posible movimiento. Esta caja, si yo la dejo ahí y no tengo roce, por ejemplo, o fuera un carrito con ruedas, de inmediato va a tender a acelerar para acá. Lo que acá no va a ocurrir porque me están diciendo que está en equilibrio y tenemos este roce y la magnitud sería igual a esto. Y para la fuerza o la componente normal, en este caso la superficie en la línea punteada en negro acá, esta componente va a ser igual a la otra componente del peso. O sea, este es un primer caso donde ya no tenemos, ¿cierto?, un sistema donde uno puede decir la normal es igual al peso, porque acá si habláramos de normal, estamos hablando de esta componente, y esta componente es igual a una parte del peso solamente, lo mismo que la componente del roce, que es igual a esta componente. Y podría ocurrir que este sistema tuviera, como les decía, un ángulo muy grande, esta componente sería muy grande y el roce que yo requiero sería también mayor, pero va a ocurrir que muchas veces las superficies no te aguantan una fuerza de roce muy grande por el tipo de superficie y va a llegar un momento que esto va a pasar del reposo al movimiento con aceleración. Uno podría probarlo para cada superficie, una tabla, un cuaderno, lo que sea, colocar cualquier cuerpo sobre él y si empezamos a levantarlo, va a llegar un momento que el sistema va a comenzar a moverse. Y eso va a ocurrir dependiendo de la superficie, ¿cierto? Si yo le echara pegamento a la superficie, obviamente estoy considerando un roce muy grande y el cuerpo a lo mejor no se movería casi nunca, pero si tuviera una superficie con aceite o un hielo, por ejemplo, si colocan un hielo sobre un plato o lo que sea, se van a dar cuenta que rápidamente se va a mover porque no es capaz la superficie de ejercer una fuerza de roce muy grande. Y acá, por ejemplo, así nos quedaría el cuerpo libre, como lo llamábamos, listo para el consumo o descompuesto para calcular las magnitudes de esas fuerzas. Y lo que les explicaba, si por ejemplo el ángulo cambiaba a 70, este diagrama de cuerpo libre, el ángulo de 40 ahora lo levantamos a 70 grados, este diagrama original no cambia, tenemos que cumplir que la fuerza F sea igual al peso, pero en este diagrama se nos inclina el plano a 70, y en el caso anterior, fíjense que las dos rojas era más grande la componente coseno, la componente que estaba con coseno de 40 por mg. Pero en este caso, ahora es más grande la componente que depende del seno, porque los 70 grados se traspasan, acá tendríamos 20, acá tenemos 70, y ahora el cateto adyacente a los 70 grados, a la fuerza mg, me quedaría más chico que el otro. Entonces, por ejemplo, con 70 grados requeriríamos una fuerza, una componente del roce más grande que en el caso anterior, pero si ustedes ven, las dos componentes sumadas, de todas formas, deberían ser igual a esta que llamábamos F, que es la fuerza hecha por el plano sobre el cuerpo para que esté en equilibrio. O sea, en resumen, la condición de equilibrio es que el plano se la arregla, podemos decir, para igualar el peso, pero las componentes se adecúan a la condición que tenga esto con el ángulo. Mientras más grande el ángulo, más grande es la componente paralela del peso a la superficie, siempre en esta dirección, ¿cierto? Para que sea coherente con el peso, y la otra componente es más pequeña. Entonces este sería, por ejemplo, un caso donde el que está puesto acá en la presentación porque un elemento nuevo, esto del diagrama de cuerpo libre listo para el consumo. Y vamos a mirar el último, ¿cierto? Probablemente hasta acá vamos a alcanzar a ver en detalle con este ejemplo, porque en 10-15 minutos. La otra presentación ya también va a estar disponible, pero la vamos a ver ya en detalle la próxima clase. Y si nos vamos a un problema ya un poquito más elaborado, pero también con la condición aún que el sistema esté en equilibrio, ahora tenemos una persona, 60 kilos de masa, que está parada sobre el piso de un elevador. Esto podemos suponer que es un sistema manual, que alguien tira la cuerda, y si tira con una cierta fuerza la cuerda, va a permitir que este sistema se comience a mover, por ejemplo, acelere para arriba, o podría ir soltando la cuerda y hacer que esto se mueva en dirección para abajo. Pero en este caso, nuevamente, me dicen que la persona está sosteniendo la cuerda ideal. Esto quiere decir que la masa de la cuerda es pequeña,
me dan las masas de 60 kilos de la persona, 20 kilos todo este sistema del elevador que está parada la persona. Supongamos que también tenemos roce pequeño entre las ruedas y las superficies del lado, y lo que me piden nuevamente es hacer los diagrama de cuerpo libre para la persona, para el inventario de fuerza, identificar los pares de fuerzas y calcular cuánto es la tensión de la cuerda y la fuerza que la superficie del piso le está haciendo a la persona. O sea, ya vamos a meter números más en detalle en este pequeño desarrollo. Entonces, si nuevamente compartimos déjeme compartir nueva la imagen de este problema resuelto para explicar los detalles. Porque acá se ve, este tiene 4 páginas, así que un poquito más largo, pero tenemos tiempo. Bueno, nuevamente, recuerden que el procedimiento acá es bien estándar. Primera herramienta, el diagrama de interacciones, y en este caso, ahora, ¿qué elementos nos van a interesar? Como elementos principales son dos: el elevador, que es todo este carrito, y la persona que está dentro de él, porque queremos conocer qué pasa entre la fuerza que la superficie le va a hacer a la persona. Y además, qué fuerza requiere la persona para que justo esté en equilibrio, porque si calculáramos un valor distinto o le aplicáramos un valor distinto a ese, podría ocurrir que el sistema comience a acelerar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, moviéndose junto la persona con el carrito. Entonces, los dos elementos principales: la persona interactúa con la cuerda a través de las manos, ¿cierto? Asumimos que es una sola fuerza que está siendo ejercida por la cuerda sobre la persona. El piso, a través de los dos pies, está parada la persona, asumimos que también la vemos como una sola fuerza, la fuerza que actúa sobre la persona en los pies, por lo tanto, interactúa con el elevador, con la cuerda, y la interacción con la tierra, que siempre está presente de tipo gravitacional. Ahora, el elevador también tiene masa, y podríamos ver que hay interacción con los muros a través de contacto. Hay una fuerza de contacto que puede ser solamente en dirección del muro hacia la persona, en dirección horizontal, porque estamos suponiendo que el roce es despreciable acá. O sea, si la persona no estuviera tirando la cuerda, esto directamente bajaría de inmediato. Por lo tanto, hay fuerza con los muros, vamos a ver que es de dirección horizontal, con la cuerda, a través de este punto donde la cuerda, después que pasa por una polea ideal, ¿cierto? La polea lo que permite es cambiar la dirección de la tensión. O sea, si la persona tira para abajo, la polea da vuelta la cuerda acá, y ahora por este lado la cuerda tira para arriba. Por lo tanto, el elevador interactúa con la cuerda, con los muros, con la persona, a través de esta fuerza de contacto que ocurre acá en los pies, y también tiene interacción con la tierra. Y también podríamos incluir la polea, porque hay interacción, ¿cierto?, acá entre la cuerda y la polea, que va a hacer que el sistema obviamente se mantenga mirado desde arriba, ¿cierto? Va a haber también acá en la polea una fuerza que lo va a permitir que se mantenga ahí, ¿cierto?, que no suba ni baje. Si se rompiera acá este sistema, esto se movería y cambiaría toda la condición. Entonces ya requiere, fíjense, varios elementos este diagrama de interacciones. Si vamos al inventario, la persona va a tener 3 fuerzas y el elevador va a tener 4. Y en este caso, también le estoy colocando nombre, ¿cierto? Habitualmente el peso yo lo colocarlo con la masa multiplicado por G. En este caso, por ejemplo, la masa de la persona por G, ejercida por la tierra sobre la persona. La tensión de la cuerda, la persona tira para abajo, pero la cuerda tira para arriba. Y esta fuerza N es la que yo estoy llamando la resultante de las dos fuerzas que actúan el piso del elevador sobre los pies de la persona. En este caso, estoy llamando N porque estamos claro que solamente acá este es un problema en la dirección vertical para la persona, ¿cierto?, y el elevador. Ahora, en el inventario de fuerza del elevador, ¿cierto?, vamos a tener el peso, M elevado por G, la tensión de la cuerda y la fuerza normal que la superficie va a recibir por efecto de los pies de la persona. No estoy colocando acá, aunque en el inventario, o en el inventario o sea, en el diagrama de interacciones colocamos la interacción del elevador con los muros, porque la única posibilidad es que esas fuerzas, vamos a suponer que fueran cero, porque no tenemos tanta, o el elevador no está tan apretado ahí, pero podría tener un valor que tendría que ser igual para los dos lados, las fuerzas del lado izquierdo con las del lado derecho, y esto generaría, ¿cierto?, obviamente un equilibrio también en esta dirección, pero acá lo estamos mirando solamente vertical, pero también la vamos a colocar después para que quede más completo.
Entonces ahora volvemos a un problema ya después de hacer el cuerpo libre, la tensión para arriba siente la persona, la fuerza que es ejercida por la superficie sobre la persona, y para abajo tendríamos el peso. Y para el elevador tendríamos esta N para abajo, y acá podríamos deducir que esta N verde con esta serían un par acción-reacción porque tienen direcciones opuestas y están actuando sobre cuerpos distintos. Esta está siendo ejercida por la superficie de abajo, por el piso del elevador sobre la persona, y esta por la persona sobre el elevador. Específicamente las tensiones no serían un par acción-reacción porque la tensión también interactúa con la polea, y dijimos que las tensiones de las cuerdas, los elementos que los puntos de contacto, ¿cierto?, aplicaban fuerza en dirección siempre saliendo del cuerpo, pero directamente las reacciones a las tensiones estarían si tuviéramos un diagrama de cuerpo libre aparte acá de la cuerda. En este caso nos interesa el detalle de la cuerda. O sea, resumiendo, son dos cuerpos los que nos interesan, la persona y el elevador. Y acá nos damos cuenta que ya no podemos decir, por ejemplo, que esta fuerza que el piso de la superficie le hace a la persona sea igual al peso, porque además está la persona recibiendo la acción de la tensión. Y lo mismo pasa acá, por ejemplo, para el elevador, que tiene que cumplirse el equilibrio con la tensión que tira para arriba, ¿cierto? Veíamos en esta parte, esta fuerza para acá, tiene que ser igual a su peso y a lo que la persona le hace para abajo. Y las que estamos despreciando en este momento son las hechas por los muros, ¿cierto? Que estamos suponiendo que no hay una fuerza que lo mantenga apretado ahí, porque si no podría ser no necesario que el sistema que la persona tire, porque si esto estuviera apretado para los lados, tampoco se movería. Vamos a despreciar esa, vamos a decir que vale cero prácticamente. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que aplicar las leyes de Newton, y en este caso, aceleración cero, sumatoria de fuerza igual a cero, y acá en este caso, lo que les comentaba, estamos despreciando esa fuerza de roce del elevador con el muro, ¿cierto? Podrían aparecer las componentes horizontales, pero no tenemos mucha información para calcularlas, por lo tanto, lo único que podemos decir es que la que los muros le hacen para la izquierda y para la derecha tienen que ser iguales, y tienen que sumar cero, obviamente, para que el sistema tampoco tenga una aceleración de esta dirección. Entonces, en este caso, ¿cierto?, el modelo que estamos ocupando es un poquito más simple, despreciando esas que están en color celeste, ¿cierto?, las que estábamos colocando ahí, que deberíamos haber agregado si quisiéramos considerar esa interacción. Pero los dos modelos son válidos y vamos a llegar al mismo resultado para las fuerzas que nos interesan acá. Entonces, dijimos que el único par, ¿cierto?, era el de la normal entre el elevador y la persona. Para ambos cuerpos tenemos velocidad cero. No va a ser así si, por ejemplo, tuviéramos valores distintos para la tensión que provocarían que el sistema tiene aceleración. Probablemente en la próxima clase vamos a ver un ejemplo parecido a esto, pero ya con aceleración. Y para ambos cuerpos, ¿cierto?, la suma de fuerzas tiene que ser cero. En este caso, conocemos nosotros ya las masas de los cuerpos, y como decíamos antes, la masa multiplicada por g nos da el valor del peso. Entonces, si miramos al elevador, vamos a tener que la tensión para arriba tiene que ser igual a su peso más la fuerza, o más la normal, o mejor dicho, la tensión, considerando positivo para arriba, menos la masa del elevador por g, menos la normal, me daría 200, y vamos a empezar a llegar a sistemas de ecuaciones que en este caso todavía tenemos, fíjense, este lado igual a cero, porque tenemos aceleración cero, pero cuando apliquemos ya el modelo completo, ya lo vamos a ver, nos alcanzamos ahora la próxima clase, en la primera parte, con el sistema con aceleración. Este lado nos va a quedar igual a la masa por la aceleración, pero como acá es cero, nos queda una ecuación donde podemos tener dos incógnitas: la tensión de la cuerda, que no la conocemos, menos la fuerza que en este caso la persona le hace el elevador, me daría 200. Y si me voy al mismo caso para la persona, que tiene una masa mayor en este caso que el elevador, de 60 kilos, ahora tendríamos que la tensión más la fuerza que el piso le hace a la persona para arriba tienen que ser igual al peso. Y en este caso, tensión, ¿cierto?, menos la masa de la persona por g, que era el peso, más n, que ahora era actuando para arriba sobre la persona, también me da cero, y nos quedaría una ecuación con la tensión más n igual al valor del peso, que era 60 por 10, 600. Y este sistema ya nos permite resolver la última parte que me interesa del problema acá, el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Sumando las ecuaciones, me va a quedar que la tensión me da 400 y la normal me da 200, o sea, tensión menos 200
y tensión más 200 me dan los valores iguales al peso. O sea, la conclusión de este problema es que todavía estamos en un caso con equilibrio, pero la sumatoria de fuerzas tiene que darnos igual a cero y las dos incógnitas del problema, conocíamos los pesos, T y N, van a aparecer acá al momento de plantear la ecuación de equilibrio. O sea, si resumimos, ¿cierto? T vale 400 y N 200, el peso de la persona sería 60 y es equilibrado por 400 de la tensión más 200 que le está haciendo la superficie. O sea, otro ejemplo donde la normal no es igual al peso, la normal que le hacen los pies, por el hecho que la persona está siendo tirada, podemos decir también por la cuerda. Si la persona aumentara mucho la tensión de la cuerda, esta fuerza tendería a cero y podría ocurrir que el sistema se va a empezar a mover con aceleración, porque por otro lado, esta misma tensión se transmite al elevador y acá también tendríamos una aceleración distinta de cero y esta n, por ejemplo, tendería a cero y el sistema ya saldría del equilibrio. Y mirando en el caso que estamos diciendo, reposo, la tensión de 400 para arriba anula a los 200 del peso del elevador y a los 200 de esta misma magnitud que es la normal ejercida por el elevador sobre la persona. Entonces, es un poco, ¿cierto? Estos problemas nos salieron un poco más largos, pero lo importante es que revisen bien estos 3 documentos que les voy a enviar para que tengan claro, ¿cierto? Al menos estas partes de esta semana nos interesa de la modelación. Ya en la clase de la próxima semana vamos a ver en detalle el tema de la, ¿cierto? Modelación cuando tengamos aceleración. Cuando ya tengamos sistemas donde el cuerpo, aparte de los diagramas de cuerpo libre, le apliquemos la ley de Newton, pero ahora la aceleración va a ser una nueva incógnita en el problema y vamos a tener que hacer varios pasos más, como se llama la predicción de la aceleración, y después resolver las ecuaciones.